Padre Edilson Huérfano, bienvenido. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este espacio ahora y para compartir con las personas que nos estén viendo. Isabel, bienvenida. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, usted ya no es invitación porque tú eres colaboradora permanente de Ah, Palabras verdad, sí. Mayores. Pero el padre sí es su Recuerdo. debut y es una cosa impresionante que esté con nosotros alguien que ha sido, pues no solamente uno de los referentes de estas sociales por su valentía, por sus manifestaciones críticas ante el gobierno, sino por el precio que ha pagado él a nivel personal y profesional por todo esto. Entonces, padre, lo primero que me llama la atención es saber que usted es un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en un país que es mayoritariamente católico como Colombia. ¿Cómo fue que resultó usted siendo ortodoxo? Bueno, yo me ordené en el año 2007 como sacerdote ortodoxo, pero a raíz de mi postura frente a la corrupción en Colombia, frente a la violación de derechos humanos, del asesinato de líderes sociales, pues debí incardinarme con Estados Unidos porque en mi iglesia me exigían que yo debía pedirle perdón a Uribe y a Duque a raíz de todas las situaciones y las posturas. Entonces, tuve el riesgo que me fueran a sancionar, pero finalmente no pudieron hacerlo canónicamente. Y hoy día estoy encardinado con la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales de los Estados Unidos para poder seguir avanzando en Colombia, sobre todo esto, sobre todo la defensa de los derechos humanos que es tan difícil en este país. Entonces, así es como termino precisamente o continúo ejerciendo mi sacerdocio después de todas las presiones que he recibido, que no ha sido fácil. Padre, ¿por qué fue censurado por su iglesia? Porque yo escribí una columna de opinión para el Nuevo Liberal, yo soy columnista de opinión para varios medios, y la titulé El Pastorcito Mentiroso. Y esa fábula del Pastorcito Mentiroso lo que hice fue adaptarla a los tiempos actuales en Colombia y la asociaron con Duque. Entonces, desde el Ministerio del Interior y la Oficina de Asuntos Religiosos, pues se molestaron, llamaron a mi superior se rasgó las vestiduras, gritó de herejía, por poco me cuelgan del palo mayor de la Plaza Central y me dijo que sacara un video pidiéndole perdón a Duque y a Uribe por mi postura, porque los religiosos no podíamos participar en lo que sucede en Colombia y que teníamos que callarnos ante la realidad y por eso me iban a sancionar, pero finalmente no pudieron hacerlo. Bueno, menos mal. De todas formas, a la gente que nos está oyendo, que no sepa exactamente cómo es el tema de las iglesias ortodoxas orientales, recordemos que la iglesia ortodoxa oriental son 150 millones de personas alrededor del mundo. Primero, el cristianismo se divide en catolicismo, ortodoxia y protestantismo, es decir, la ortodoxia es una parte del cristianismo. Las diferencias son, por ejemplo, que los ortodoxos no creen en que haya que tener un jefe único, el Papa. Ellos creen en un concilio ecuménico. Los ortodoxos además admiten el divorcio, no creen en el purgatorio, glorifican a la Virgen, pero creen que nació con el pecado original. Para los ortodoxos el celibato en su iglesia es obligatorio solo para los obispos. Aprueban el uso de anticonceptivos. Es decir, hay una serie de diferencias, pero básicamente tienen una fe bastante parecida a la católica. Padre, usted siendo censurado por su propia iglesia, ¿no se preocupa un poco por el poder de la jerarquía eclesiástica de la iglesia ortodoxa rusa y su injerencia en los asuntos políticos colombianos? Bueno, aquí hay que ver algo que hay que ser muy claros en esto y es que nosotros como líderes religiosos, sin importar la denominación religiosa en la que estemos, debemos estar es con la gente. Debemos hacer dos elementos fundamentales del Evangelio, el anuncio y el denunciar, es decir, anunciar la buena nueva, pero también denunciar todo lo que está ocurriendo y eso es lo que hacía Jesús. Sí, claro, por un momento me preocupé porque fue mucha la arremetida, no solo de clérigos ortodoxos, la verdad, sino que también de pastores cristianos, aún de sacerdotes romanos y sacerdotes anglicanos, pero cuando uno tiene claro de que el deber ser del Evangelio está en las calles, con las comunidades, uno soporta todo eso y sobre todo es que Dios va caminando con uno y la fuerza del Espíritu lo va acompañando. Pero sí, se rasgaron las vestiduras, bueno, eso hicieron todo lo posible para sacarme, porque yo dependo de un ala de la APC de Rusia y de hecho un sacerdote Crisóstomo que creo que ha sido el mayor enemigo que yo tengo, yo no soy enemigo de él en sí, que Mm. hizo todo lo posible para que me expulsaran
hizo toda una serie de situaciones, iba a medios y mal hablaba de mí, pero finalmente no lo pudo lograr y demostramos que este tipo de sacerdotes lo único que hacen es buscar un beneficio personal y no comunitario. Padre, ¿cuál es el trabajo social que ha hecho previo a las protestas y cuál es el que hace actualmente? Bueno, yo llevo 20 años trabajando desde la parte social, desde el Evangelio social. Yo lo llamo teología de la calle, es decir, Dios en las calles, Cristo en las calles y en cada esquina, en cada barrio y en lo rural. Sacando jóvenes de la droga, la violencia, la delincuencia y el sicariato. Ese es mi trabajo fuerte, reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. También desde el barrio Petecuy iniciamos, pero mi trabajo lo empecé a los 14 años en la calle del Cartucho en Bogotá. Allí hice la primera novena de Navidad y allí comenzó como este proceso, digámoslo así, de lucha social que yo llamo. Lo hice con un señor que ya falleció, el finado Comanche, que era como el jefe en ese momento de la calle del Bronx y de la L, en esa zona cuando en Bogotá mataban los habitantes de calle, los quemaban vivos, de hecho, fue una persecución dura que según dicen fue por parte del entonces F2. Y actualmente trabajo en la zona del Catatumbo también, con unos sectores campesinos. En la zona norte del Cauca también trabajo con algunas comunidades indígenas. Asesoro al gremio, un gremio camionero de derechos humanos. He formado parte de cooperativas precisamente de desarrollo sostenible para que la gente tenga mejor calidad de vida. Y eso ha sido como el trabajo social a nivel nacional que ya cumple 20 años de manera incansable. Llama mucho la atención esa defensa acérrima que has hecho de las luchas sociales en Colombia en comparación con la de algunos predicadores caleños también, que por el contrario han criminalizado esta protesta social y de hecho han respaldado las políticas represivas del gobierno. ¿Qué nos puedes decir sobre estos pastores evangélicos que ahora encima hacen parte del pacto histórico? Esos son lobos disfrazados de ovejas, de lo que hablaba Jesús. Hay de ustedes, fariseos, hipócritas, raza de víboras. Jesús lo decía y eso es lo que se vive hoy en día. Entonces, cuando se utiliza la fe para el negocio económico, se pierde la esencia del evangelio. Eso es lo que ha sucedido en Colombia. Por eso, cuando me reúno con varios amigos pastores que tienen un gran trabajo social en Cali y decidimos formar la primera línea ecuménica con casco, con escudo, salir a mandar ese mensaje de la figura del Jesús abrazando Colombia y llorando, es diciéndole a los demás líderes religiosos, no permitamos que asesinen a nuestros jóvenes, no permitamos que asesinen a nuestro pueblo, no permitamos que un gobierno termine dando la orden de dispararle a la gente por exigir un derecho, porque sabemos que vivimos en un país de corruptos y cuando nosotros, los líderes religiosos, sin importar la denominación religiosa, nos silenciamos ante esa realidad y le decimos al pueblo que bienaventurados los que sufren porque van a llegar al reino de los cielos, estamos contrariando el evangelio de Jesús y el mensaje de Jesús. Y lo único que estamos haciendo es engañando a la gente. Por eso el Jesús tiene que estar en las calles y por eso fue mi respuesta ante la realidad de violencia y por eso he estado apoyando los paros y seguiré apoyando y saliendo a marchar las veces que sea necesario. Mientras que exista la tiranía y la corrupción en contra del pueblo, ahí tendrá que estar el Padre huérfano también, no como Mesías, pero sí como una guía de lucha. Pero padre, ¿y cómo se explica que la gente en Cali le crea a un pastor como John Milton Rodríguez, que repito es de la persona a la que estoy hablando, que incluso ha sido candidato presidencial del Partido Colombia Justa y Libre, caleño, que se lanzó en Siloé, ni más ni menos, el sitio predilecto de todos los politiqueros, pero que además fue el sitio más reprimido durante el paro, donde se murieron muchos, donde se mataron muchos jóvenes? Y que además este hombre, John Milton Rodríguez, apoyó el decreto de asistencia militar del gobierno, apoyó a Molano. Mejor dicho, no entiendo cómo la gente puede seguir creyendo en una persona que incluso se ha negado que las iglesias paguen impuestos, que ha apoyado el no a la paz, que ha apoyado totalmente la candidatura de Duque. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Es que se está abusando de la fe de la gente en su necesidad? ¿O cómo consigue una persona que es totalmente contraria a todas las demandas sociales calar en el corazón de la gente? Mire, eso lo hacen los expertos que son mercaderes de la fe. Yo voy a decir algo que va a ser temerario, pero que John Milton tenga a Dios en su corazón, no creo que lo tenga. Yo creo que más bien tiene la chequera en su corazón, porque todo lo que ve lo ve dinero. Y esto sucede porque el ser humano todos los días está buscando algo fantástico, algo milagroso, y sobre todo está en esa búsqueda
continua de ese ser superior para que le solucione sus problemas, pero sobre todo para que le dé tranquilidad espiritual. Estamos viviendo unos tiempos muy duros en la humanidad y especialmente en Colombia. Estos son los espacios que aprovechan este tipo de personas para coger esos incautos y meterles miedo y terror basados, entre comillas, en la palabra de Dios. Por eso la gente da el 10% de su sueldo, porque le dicen, si usted no da la ofrenda, usted no es próspero. Si usted está mal, es porque Dios lo castiga y usted no ofrenda. Entonces utilizan ese miedo y ese terror del Antiguo Testamento para hacer el negocio económico. Tiene uno que ser muy cínico, sinvergüenza y descarado como el pastor John Milton para ir a Siloé a lanzar su candidatura y pretendía que la comunidad lo recibiera sabiendo que fue uno de los que más apoyó el plomo. Mire, a María del Pilar y a mí nos dispararon en Siloé, fueron casi 9 tiros en la noche que íbamos a hacer la vigilia ecuménica allí con los pastores y algunos curas no romanos y nos dispararon desde un carro a 100 metros de la estación de policía. Ahí estábamos con los jóvenes y no nos dispararon en una ocasión, nos dispararon 2 veces a 100 metros de la estación de policía. Y este señor Don Milton fue de los que aplaudió y celebró precisamente esa represión y el asesinato de los jóvenes en Santiago de Cali y tiene el descaro de ir a Siloé. Entonces, estos son los mercaderes de la fe, pero desafortunadamente, y lo digo respetando las creencias, hay mucha gente que todavía les cree porque siempre utilizan la palabra de Dios como mecanismo de miedo y del terror para darse los grandes lujos, andar en carros blindados, tener yates y mansiones, mientras que sus seguidores aguantan hambre. Padre, ¿por qué Fuerza Ciudadana y no Pacto Histórico? ¿Por qué por Fuerza Ciudadana? Yo traté de ingresar a Pacto Histórico, no me fue posible, la verdad. No entiendo los motivos, pero son respetables, cada quien es... Ahí sí, como dice, ellos se reservan el derecho de admisión y es cuando Fuerza Ciudadana me hace el llamado. Y de hecho ya venían hablando conmigo desde antes y decido aceptar y la verdad me siento muy bien en el movimiento de Carlos Caicedo. Es un movimiento nuevo, es un movimiento fresco, pero sobre todo es un movimiento que vamos por una lista abierta y vamos a hacer la esperanza de millones de colombianos, pero también vamos a hacer ese movimiento que escuche a los colombianos y que entendamos que para sacar este país adelante hay que trabajar en conjunto y trabajar para todo el país, no para un solo sector, como lo han hecho mucho algunos partidos tradicionales. Entonces, pues si Pacto Histórico no, quizás no me dio la opción de estar allí, pues ellos tendrán sus razones, pero también estamos en Fuerza Ciudadana para sacar este país adelante. Y ahora que menciona usted a pacto histórico, ¿usted cree que todo vale? Lo digo por los últimos fichajes que ha habido dentro del pacto histórico. No, no, la verdad no. Yo inicialmente cuando la esposa de este señor es paramilitar, creo que es Sandra, sí, es Sandra, de nombre Sandra, Sandra Villadiego. Yo inicialmente anuncié públicamente y les dije, y de hecho hay un video en las redes sociales donde yo le digo a Gustavo Petro, pilas, pilas que esa señora está buscando meterse a pacto histórico. De hecho, yo tenía ya el registro de inscripción de ella. Pues me llamaron y me dijeron que eso era mentira, que yo estaba calumniando, que lo que buscaba era dividir. Y finalmente el tiempo me dio la razón. La señora ingresa, ¿cierto? Pero yo sí digo algo con profundo respeto. No podemos desconocer lo que han hecho en Colombia frente al tema, el esposo de esta señora, de lo que ha patrocinado prácticamente masacres y muchas otras personas también. Yo pienso que aquí no el todo vale. Si el país quiere un cambio, y con esto no estoy atacando a Petro ni al pacto histórico, porque pues no sería, no estaría siendo consecuente, pero si el país necesita un cambio, el cambio está en las masas y en los sectores sociales y en los sectores populares. Yo, por ejemplo, no comparto que la esposa de Roy Barrera esté por encima de Alfredo Mondragón. La esposa de Roy Barrera no ha hecho nada por el país, por el contrario, Roy Barrera lo único que le ha hecho es daño al país. El tema de la salud, el tema de Caprecón, el tema de la plata que se perdió por allí de los acuerdos de paz y todas estas cosas. Además, este señor es un camaleón de la política. Y Alfredo Mondragón ha hecho un excelente trabajo social en el departamento. Yo no soy amigo de él, pero reconozco, respeto y admiro su lucha. Y mire dónde quedó Alfredo Mondragón y la esposa de Roy Barrera en segundo puesto en Cámara en el Valle del Cauca no es justo tampoco. ¿Usted cree que realmente podemos esperar un país diferente si no tenemos los mecanismos democráticos dentro de los mismos partidos para no repetir la historia? Mire, yo pienso que el cambio del país está en manos de nosotros los colombianos. Este tipo de personas que usted nombra, incluyendo la gente de la línea de los Char, de los Cote, de muchos de ellos, incluyendo Barreto, que fue gobernador del Tolima también, que está dentro de esa parte, o el Mar Delgado también en el Valle del Cauca.
y muchas otras personas que están allí en esa lista. Si el pueblo colombiano los vuelve a elegir, yo pienso que no tendríamos nada que hacer ya. No tendríamos derecho a salir a protestar, no tendríamos derecho a salir a bloquear una vía, no tendríamos derecho a salir a exigirle a un gobierno, ni mucho menos al Congreso, porque tenemos todas las herramientas que se llaman democracia, tenemos esa cédula que en la mano vale oro, y no estoy hablando de los políticos o politiqueros que compran conciencia, sino es la fuerza que nosotros tenemos como pueblo. Entonces, pero yo sí tengo la fe que en el 2022 las cosas van a comenzar a cambiar. De hecho, he conocido que ya algunos movimientos políticos están preocupados y están sacando la danza de los millones. Yo le digo a la gente que un candidato al Senado que invierte 10.000 millones de pesos con el salario que se gana en el Congreso no recupera la plata, entonces tiene que subir esa a robar para poder recuperar la plata. No lo digamos de otra manera, llamémoslo por su nombre, sube esa a robar. Yo le pongo un ejemplo. A mí una persona me dijo que si yo quería llegar al Senado tenía que sacar 5.000 millones de pesos. Yo le dije que no es así y Mm. lo hemos estado demostrando porque aquí hay una gran diferencia. Yo no he robado a nadie, ellos sí han venido robando el país. Ahora mismo hay 108 candidatos con investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, casos de corrupción como Odebrecht o el cartel de la toga, o directamente herederos de parapolíticos, y están avalados por 7 partidos, empezando por el Partido Conservador, que tiene 23, el Partido Liberal, que tiene 20, Cambio Radical 19, Partido de la U 16, Centro Democrático 14. Entonces, vamos a repetir la historia si no sabemos por quién votamos a Congreso y a Senado. Padre, ¿usted qué le diría a las personas? ¿Cuál es la importancia de no solamente votar a presidente, sino votar a Congreso? Mire, yo siempre parto de la base de que las elecciones más importantes son las del Congreso de la República, porque allí se define absolutamente todo, las leyes en contra o en favor del pueblo, en favor de los grandes gremios o en contra del pueblo. Y por eso puede subir el mejor candidato presidencial y hacerse presidente, pero si no tiene al Congreso respaldándole las propuestas no va a pasar absolutamente nada. Y eso me preocupa a mí en estas elecciones 2022, porque podemos decir que la extrema derecha en este país soltará 4 años el poder, pero si no se tienen las mayorías en el Congreso de la República, difícilmente ese presidente va a poder hacer algo. Y eso significaría también 12 años más en el poder de la extrema derecha, porque lo que ellos saldrían a decir es, mire, les entregamos el poder y no hicieron nada por el pueblo colombiano. Entonces vuelven nuevamente con ese discurso que en eso ellos son súper expertos y posiblemente estarían 12 años más en el poder. Entonces, las elecciones al Congreso son las más importantes. Yo siempre parto de la frase de un señor, Pedro Julio Caro Jiménez, líder de Bucaramanga Sindical, que él decía, renovemos el Congreso. Y ese era su lema. Si nosotros no renovamos el Congreso de la República, no pasa absolutamente nada. Por eso la invitación a la gente es para que inscriban la cédula, pero también comiencen a mirar los nuevos perfiles, porque aquí hay en las listas, están por ejemplo la gente de Aida Merlano, que ustedes saben qué fue lo que pasó con ella. Pero recordémosle a los jóvenes por qué es tan importante el Congreso y el Senado en Colombia. Primero, aprueba el presupuesto general de la nación. O sea, es el que dice cómo se gastan y dónde se gastan los impuestos que pagan los colombianos. Hace el Plan Nacional de Desarrollo para los siguientes años. ¿Cómo se va a distribuir todo ese dinero? Aprueba los ascensos en la policía y el ejército. Ejerce el control político. Es decir, elige al Contralor, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, incluso a los 9 magistrados de la Corte Constitucional y a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Puede despedir ministros, puede reformar la Constitución, puede dar visto bueno o no a los plebiscitos y referendos. Y otra aberración, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, investiga y juzga a los aforados constitucionales, que son 400 altos funcionarios del Estado, dentro de los cuales están el presidente, los ministros, etcétera, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general de la Nación. Es decir, ahí está todo el mecanismo de impunidad. Por eso es tan importante votar bien por Congreso, casi más que por presidente. Imagínense que en el mejor de los casos salga un presidente progresista, pero no tengamos unas mayorías en Senado y Congreso. El país va a seguir exactamente igual. Por eso es tan importante esas elecciones por el Congreso. Y perdóneme, padre, que le haya interrumpido. Creo que Isabel te iba a hacer una pregunta también, ¿no? Padre, ¿se debe mezclar política con religión? Mire, todos los líderes religiosos en el mundo hacen política. El mejor ejemplo es el patriarca ortodoxo Bartolomeo I, el arzobispo de Canterbury, de la iglesia anglicana, y el papa de Roma, que viaja por el mundo y que tienen sedes
en otros países. Entonces, todos los líderes religiosos hacen política. Lo que pasa es que algunos la hacen por debajo de la mesa. Si no miremos quiénes son los que manejan los programas sociales en Colombia de alimentación para jóvenes. Las arquidiócesis y los líderes religiosos, ya sean de denominaciones evangélicas o de otras. Entonces, la religión y la política siempre van de la mano. Lo que pasa es que una cosa es la politiquería que se utiliza dentro de las religiones y otra cosa es la política. Lo que yo hago, por ejemplo, es una política social. Mi trabajo pastoral y social en las comunidades es una política social. Jesús era político, Jesús se sentaba con los grandes políticos de la época y por eso precisamente en ese cuestionar político a esos grandes de la época fue lo que terminó con el asesinato de Jesús, porque comenzaron a ver que estaba moviendo masas, comenzaron a ver que estaba despertando conciencia y decidieron asesinarlo. ¿Quiénes? Entre los líderes religiosos que se les estaba dañando el negocio, entre los maestros de la ley y entre el poder romano y militar. Entonces, mire cómo la política sí va de la mano. Entonces, tenemos en Brasil que tuvimos un obispo presidente, en Barranquilla tuvimos un alcalde, en Jumbo tuvimos alcalde también, en Chitaga está el padre Pacheco, que es romano, él es alcalde de este municipio. Entonces, siempre la política va de la mano. Y si no fuera así, los obispos y el Papa nunca se reunirían con los presidentes de los diferentes países. Lo que pasa es que hay unos que la hacemos de frente. Cuando yo veo una figura como usted, padre, que está en la calle peleando con los jóvenes identificándose con sus causas, me imagino que las contradicciones que tiene que ver a diario tienen que ser muy fuertes. Por ejemplo, en estos días que Jorge Tobar, el hijo de Jorge 40, lo hacen candidato para las curules de La Paz. Aunque yo creo que ese joven no tiene ninguna culpa de lo que ha hecho su padre. Eso es un mensaje muy claro al pueblo colombiano, ¿no? ¿Qué opina usted de ese tipo de bofetadas que una y otra vez se le dan por ejemplo, cuando se levantan los congresistas y dicen, seguimos con los 4 meses de vacaciones y seguimos ganándonos 35 millones, cuando el ministro de Defensa le dice al informe de la ONU, no es verdad que hayan 28 civiles muertos por manos de la policía, lo que ha habido fue 3 policías asesinados por unas hordas salvajes? ¿Qué opina usted de ese descaro, de ese cinismo con el que una y otra vez se le hace ese insulto a la inteligencia de los colombianos? Bueno, del ministro de Defensa se puede esperar todo, ese es otro Macías, esa es la versión de Macías, solo que versión ministro de la Defensa, porque lo colocaron allí fue como cuota política, no es porque él realmente tenga el conocimiento de lo que es un ministro de la Defensa. Entonces, esa es una realidad con la que estamos viviendo frente al tema del hijo de Jorge 40. Yo sí pienso, le digo algo, mire, a Jorge 40 nadie le puso una pistola en la cabeza y le dijo, vaya porque usted tiene que ser comandante paramilitar y tiene que asesinar colombianos, tiene que descuartizarlos y quemarlos. Y sobre todo tiene que favorecer a los grandes de la extrema derecha en este país y a un grupo de ganaderos en este país porque eso no se puede desconocer. Entonces, de que el hijo lo declaren víctima es una jugada política y es una cachetada para el pueblo colombiano. Yo estoy de acuerdo que tenemos que reconciliarnos, perdonarnos y llegar a un acuerdo, pero no de esa manera, porque es que el hijo de Jorge 40 dice, yo soy víctima. Venga, víctima de que si es que a su papá nadie lo obligó. Segundo, usted joven estudió todo lo que tiene de manera profesional con la sangre de muchos de colombianos, porque la plata que su papá invirtió en usted para sacarlo al extranjero a estudiar era la plata que venía manchada con la sangre de muchos colombianos. Y yo sí quisiera que a nivel nacional investigáramos cuántas realmente son las víctimas que están ocupando o que quieren ocupar estas curules, porque tengo entendido que en Norte de Santander hay gente que ni siquiera fue víctima, pero que está de candidatos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? O sea, que las víctimas no están teniendo los espacios. Entonces, los colombianos nos pegan la cachetada y seguimos colocando la otra mejilla. Pero yo pienso, óigase bien, que aquí se están equivocando los políticos tradicionales, entre comillas, de este país frente a lo que va a pasar con el pueblo. Ellos están confiados de que todavía estamos nosotros silenciados. Mire, ya se los demostramos en este paro anterior. Nadie pensaba que este estallido fuera a surgir. Y si esto sigue así, yo estoy seguro que el próximo año será peor. Y aquí yo sí les voy a decir algo, pero si los políticos bandidos de este país no le dan tranquilidad al pueblo, el pueblo no tiene derecho a darle tranquilidad a ellos. Y esta vez yo le estoy diciendo, las protestas sociales no tienen que ser ni bloqueando Transmilenio, ni bloqueando las vías, ni bloqueando el trabajador. Esta vez las protestas sociales tienen que ser afuera de los apartamentos de los senadores, afuera en los barrios de los que nos han hecho daño en este país, y me refiero a los políticos de turno. Esta vez tiene que ser allá para ver si el SMAT o el ministro de la Defensa
Massa o el señor Zapateiro va a dar la orden de asesinarnos allá, porque estoy seguro que si eso llegase a pasar, en las próximas protestas, no dan la orden de meter al ESMAD, porque entonces estaríamos tocando las familias de estos senadores. Y vuelvo y lo reitero, si estos políticos no le dan tranquilidad al pueblo, pues ellos no tienen derecho a tener tranquilidad. Y no es una amenaza, es simple y llanamente una lectura social de lo que puede pasar. Padre, el dueño de Panaca comunicó que en Colombia tenemos 21 millones de pobres por perezosos. Usted que ha trabajado tanto con jóvenes, que ha trabajado tanto con la comunidad vulnerable, ¿qué tiene para decirnos sobre estas palabras? Bueno, yo le quisiera decir al dueño de Panaca que muy seguramente muchos de esos 21 millones de pobres perezosos que usted llama son los que le dan la plata a usted para que usted vaya a tomar whisky. Por eso yo le hice la pregunta al dueño de Panaca y sé que fue fuerte. ¿Usted estaba periqueado? Fue la pregunta que yo le hice, porque decir que en Colombia existen 21 millones de pobres y que les están así es por perezosos es un absurdo totalmente, porque yo que conozco las comunidades puedo decir que hay 21 millones de pobres porque les han robado la tranquilidad, porque les han robado la plata de la inversión social. A mí me gustaría invitar al señor de Panaca a recorrer el país y meterlo a los sitios donde yo voy para que nos mire a la cara y le diga, hey, usted es pobre porque usted es un perezoso. No, es que es muy bueno cuando está uno acomodado, ¿cierto? Es muy bueno cuando es amigo del presidente y se hacen las fiestas privadas en Panaca. Pero decir que la gente en Colombia es pobre es porque es perezosa, realmente es un absurdo. Ahora, decir también que 8 millones de animales votaron por Gustavo Petro, la gente tiene derecho a votar por el que quiera, realmente también es un irrespeto a la gente que de una u otra manera quiere y promulga un cambio en Colombia. Yo pienso que este señor hay algo muy fundamental y es que no conoce la realidad del país. Yo pienso que este señor piensa al mejor estilo Jorge 40. Le quiero decir para finalizar, esos pobres que usted detesta son los que ahorran 1 y 2 años para llevar a sus hijos a ver animales donde una bestia es el dueño de Panaca. Bueno, padre, esa faceta suya de locutor de radio, de comentarista, que veo que se le sale en todo momento, producto precisamente de su indignación y de esa sensibilidad social que tiene, lo ha llevado a participar con María del Pilar, con JJ Sánchez, con Ovidio, en este programa maravilloso de radio dentro de Latinoamérica Estéreo. Cuéntenos un poquito de esa aventura radial suya, cuál ha sido la repercusión y cuál es realmente la mejor forma de hacer pedagogía social en Colombia. Bueno, Pablo, yo ingresé a la radio hace aproximadamente 14 años. Yo ingresé a la radio porque estaba algún día estorbando en una puerta y me dijeron, córrase. Y me corrí. Cuando abrieron, terminé viendo que era una emisora y es en serio. Yo era muy amigo de las emisoras desde niño y quería conocer una por dentro. Y porque yo escuchaba muchísimo Calimán y Arango y me imaginaba toda esa magia de la radio. Y ese día se me dio la oportunidad de conocer la emisora y terminé después haciendo radio, haciendo comentarios allí en esa emisora donde realmente yo estaba parado porque yo iba a dictar una conferencia y estaba estorbando en la puerta y el señor me dice, por favor, ¿se puede correr? Y abrió y yo vi esa cantidad de CDs y un micrófono y ahí fue donde comencé yo realmente en la radio. Luego pasé por la emisora La Calle, pasé por Radio Super, pasé como columnista de opinión de varios medios escritos también como El Extra, El Caleño, en muchos otros espacios y culminé finalmente haciendo radio con María del Pilar Aguilar, en Hoy Noticias, La Independencia Echa Noticias, una radio con un sentido social, pero también crítico, donde invitamos a la gente a que sean ellos los que interpreten la noticia, donde sean ellos los que saquen sus propias conclusiones. Ya llevamos bastante tiempo. Luego, por allá en el año, cuando el presidente Santos hizo la profesionalización para los periodistas empíricos, yo me metí en esa cochada y me hice profesional. Hago parte de la Asociación Colombiana de Periodistas, pero también del Círculo de Periodistas del Valle del Cauca, ¿cierto? Dentro de ese proceso. Y es como yo termino haciendo radio. De hecho, hay varios curas haciendo radio. Por ejemplo, está el Padre Linero, hay otros sacerdotes haciendo radio, pero no de esa forma, con ese sentido social donde le dice a la gente, hey, despierte que los están robando, hermano, espabile porque este país se lo están robando. Entonces, esa es la forma en que tenemos nosotros de hacer pedagogía de que esto sí es posible.
Hay mucha gente, la verdad, que nos sigue. Tenemos una audiencia maravillosa a nivel mundial también. Hay otros también que nos detestan, pero nos siguen todos los días y nos escuchan y nos mandan los comentarios. Y eso me parece fabuloso porque eso quiere decir que llegamos a todos los sectores. Y cuando nos mientan la madre en el chat, también lo leemos, porque eso hace parte de la radio, eso hace parte del panorama. Yo me acuerdo tanto, ahí había uno de los que escribía todos los días y hoy en día pues me escribe ya por el chat privado y me saluda y me dice, oiga padre, pero yo no me imaginé que el país estuviera realmente así. Entonces mire cómo uno va despertando conciencia de esa pedagogía de la radio. Yo pienso que la mejor forma de hacer pedagogía es desde los medios de comunicación, pero afortunadamente hoy en día tenemos las redes sociales, que eso también es mágico y desde allí tenemos muchísima pedagogía. Yo quiero invitar a todos los suscriptores de Palabras Mayores a que se suscriban a Noticias Hoy. Yo escucho ese programa radial todos los días. Es realmente una maravilla escuchar hacer periodismo de verdad, en directo, desde el territorio. Padre, una cosa que yo realmente sigo pensando desde que usted lo dijo es yo no entiendo cómo John Milton Rodríguez, este predicador evangelista que ha apoyado al gobierno, que ha sido tan contraria a las políticas sociales que estamos reivindicando, a las manifestaciones que ha apoyado a Molano, etcétera, etcétera, está en el pacto histórico y a usted no le dicen, venga, venga con nosotros. Es una pregunta que dejo para la audiencia, el que quiera preguntar, decir lo que sea, vayan a Hoy Noticias, pregúntenle al padre, porque a mí sinceramente no la entiendo. Como tampoco entendí que no esté Miguel Ángel, el de Río, por ejemplo, en Atlántico, y metan al exmarido de la jefa de prensa de Petro, que además es una persona muy cercana a los Char. ¿Qué opina usted de ese tipo de decisiones tan raras? Pues mire, ese cuento de que me digan que Petro no toma decisiones, sí, Petro las toma, Petro las toma. Yo se las respeto, no las comparto, pero se las respeto. Eso no quiere decir que no apoye por los cambios de este país, eso no quiere decir que no siga luchando por los cambios de este país, pero sí, uno se pone a cuestionar a veces si es que es preferiblemente la plata o realmente los cambios. Yo le dije a alguien en estos días en Cali, dije, mire, eh, no era necesario haber hecho pactos con el diablo. Lo necesario era que todos hubiéramos salido desde las bases y las comunidades a fortalecer el proceso porque el país quiere un cambio, quiere de una otra manera una transformación. Pero bueno, eso es respetable en ellos. Ellos hablan que el pacto es con todos los sectores. Yo nunca estuve de acuerdo con Luis Pérez, por ejemplo, que estuviera dentro del pacto cuando lo quisieron llevar también, porque él participó de la Operación Orión con Marta Lucía Ramírez, donde asesinaron en la Comuna 13 de Medellín, en conjunto con los paramilitares, muchos jóvenes acompañados de la fuerza pública, desaparecidos, torturados. Entonces, el todo vale no va conmigo. Esa sangre de esos jóvenes no puede quedar impune. Esa sangre de esos jóvenes no puede quedar en las manos diciendo, no, es que ya tenemos que olvidar, porque ese es el gran problema. Yo sí hablo del perdón y la reconciliación, pero tampoco tenemos por qué olvidar lo que ha sucedido en Colombia, porque precisamente por ese olvido es que todos los días estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, respeto la postura de Gustavo Petro y ellos son los que tomaron las decisiones, pero bueno, con la ayuda de Dios y del pueblo, vamos a salir elegidos en el 2022 por Fuerza Ciudadana allí al Senado de la República y nos vamos a encontrar allá para seguir trabajando y fortaleciendo por el país. Yo no voy a llegar a pelear con nadie. Yo voy a llegar a trabajar para todos los colombianos, sin importar si me apoyaron o no. Pero padre, Padre, la gente que vote por Fuerza Ciudadana está votando por el pacto histórico o no. Pablo, somos una lista independiente abierta, pero toda la lista está con Gustavo Petro a la presidencia. Es que eso es Eso una se cosa dejó que yo claro, quiero que quede claridad. No claro. necesariamente las personas que voten por Fuerza Ciudadana son opositores del pacto histórico, todo lo No, no, contrario. no, 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 Hay un no. acuerdo total y es una opción en la que hay listas abiertas, entonces también es una opción muy válida que va a respaldar, que en el caso de que, de hecho, Caicedo y Petro se presentaron a una consulta como candidatos presidenciales y la ganó Petro. Es decir, Caicedo le va a llevar la maleta a Petro en el caso de que Petro sea quien salga elegido como presidente, ¿no? ¿No es así, padre? Sí, claro, bueno, tanto que cargarle la maleta no, pero sí trabajar de la mano frente a ese tema, sí, porque en Colombia que hemos cargado muchas maletas. Entonces, pero lo que yo sí le quiero decir a la gente es que como no hubo el espacio en pacto histórico, lo que fue Holman Morris,
Tobón, Rafael, muchos de nosotros, pues conformamos esta lista y estamos allí precisamente, y lo bueno de todo es que es lista abierta. Por ejemplo, a mí me correspondió el número 19, no sé si sería por los 19 de abril, pero me correspondió el número 19, que me parece un número muy bonito, y toda la lista, eso se dejó claro desde un comienzo, nosotros no somos enemigos del pacto histórico, nosotros no somos enemigos de Petro. Por el contrario, estamos apoyando todo el proceso de cambio en este país, y toda la lista decidió apoyar a Gustavo Petro a la presidencia. Entonces, mire de una otra manera cómo esto lo que ha hecho es fortalecer el proceso. Ah, bueno, que no hubo espacio en pacto histórico, pues yo le digo la verdad con todo respeto. Pues optamos por esta lista, que es una lista válida, va a ser abierta, no va a ser cerrada, y estoy muy seguro que vamos a sacar entre 7 u 8 curules y vamos a estar apoyando al nuevo presidente de los colombianos en el Congreso. Y creo que es un deber moral de los seguidores del pacto histórico ser críticos a lo que se está haciendo en el pacto Claro, histórico. Me parece muy válido. Quienes seguimos, quienes apoyamos el pacto histórico, somos los más interesados en que haya transparencia, en que haya fuerza, en que haya unidad y que muchísima gente sea convocada en base a los principios programáticos que desde un principio, desde un inicio, fueron definidos. Porque cuando se empiezan a hacer fichajes raros, se empiezan a tomar cambios de rumbo, todo este transformismo político lo que hace es desilusionar y confundir a la gente. Entonces, un llamado a los dirigentes del pacto histórico a un poquito de coherencia. No puede ser que gente tan válida se quede por fuera y otros tan cuestionados terminen dentro del pacto histórico. El pacto histórico no creo que sea un acuerdo de paz donde hay que firmar y perdonar los crímenes de guerra. El pacto histórico es un acuerdo político para conseguir el poder, y esos acuerdos políticos se hacen en base a ideologías. Tiene que haber líneas rojas, tiene que haber unos límites. Tú tenías una pregunta final para el padre Isabel y con esto Sí, yo despedimos el tenía una programa. pregunta muy interesante para el padre y es, ¿cuál es tu idea de paz? bueno, mi idea de paz es que de una u otra manera la paz no se hace con grupos revolucionarios. Eso se llama dejación de armas. Cuando se dan los procesos de las guerrillas liberales del 52 con Rumeralú, de Guadalupe Salcedo y La Gata, obviamente no hubo paz en Colombia. Luego vienen los acuerdos con el EPL, el Quintín Lame, el ADO, el M-19, no hubo paz en Colombia. Se hicieron los acuerdos ahorita con las FARC, no hubo paz en Colombia. La idea de paz es que exista en Colombia, primero, que la corrupción se acabe y no se roben 60 billones al año. Que para que exista la idea de paz tiene que haber una muy buena educación para los colombianos y gratuita. Para que exista la idea de paz tiene que haber empleo. Para que exista la idea de paz, el campo debe ser tecnificado y las vías terciarias deben de ser de una u otra manera reparadas para que el campesino pueda sacar sus productos. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque cuando las vías terciarias son malas, los grupos que viven del negocio de la droga pues dicen a los campesinos: cultívenme y yo les pago bien y no necesitan matarse en la ciudad. Para que exista idea de paz, a los campesinos hay que pagarles lo justo de las cosechas, porque cuando llegan a las ciudades, desafortunadamente algunos intermediarios se quedan con el sudor de los campesinos. Para que exista idea de paz, tenemos que tener la claridad de que entre nosotros, las denominaciones de religiosas somos los primeros que tenemos que hacer esa idea de paz, porque hablamos de Jesús y del amor de Jesús y entre nosotros nos rasgamos las vestiduras y cuestionamos a X o Y religión, independientemente si el pastor o el cura es ladrón o no, pero el tema también tiene que ir por allí. Entonces, esa es mi idea de paz. La idea de paz es que aprendamos que el habitante de calle es tan importante como el mismo magistrado, que aquí no hay de una otra manera ningún tipo de estrato. Entonces, esa es mi idea de paz que yo tengo siempre, para llevarle a la gente, y en ese mensaje lo trabajo siempre. Bueno, padre Elson Huérfano, de verdad que ha sido un placer hablar con un guerrero social, con un sacerdote comprometido, coherente y que sigue adelante en esta lucha que está apenas empezando en Colombia. Esta es su casa siempre, padre. Cuente con palabras mayores. Yo estaré escuchándolos todos los días también allí. Y próximamente vamos a tener a María del Pilar invitada en este programa. Pues Muchísimas Pablo, gracias. muchas gracias a ti, Pablo, y a Isabel por este espacio, y a todas las personas que nos están viendo. Les quiero dejar un mensaje como reflexión. Dios nos ama siempre como somos nosotros. Dios, en la mayoría de los casos, no está en los templos, está en las calles, en cada esquina. Y a Jesús hay que bajarlo de la cruz
Él ya lo asesinaron hace 2000 años, ya resucitó, pero tenemos que ponerlo a trabajar con nosotros. Y en la medida en que lo bajemos de la cruz y lo pongamos a trabajar con nosotros, va a haber menos miseria, va a haber menos desigualdad social y sobre todo va a haber más amor y tranquilidad en los territorios. Jesús no es economía, Dios no es fe, Dios no es datáfono, Dios es amor y en ese amor tenemos que querernos como hermanos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, Muchísimas Isabel. gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Padre.